Volvemos al estudio del Sefer HaZohar y continuamos sobre los días de la creación, y ahora vamos a ver acerca de este día especial que es el Shabbat. Rabbi Elazar fue a ver y a visitar a Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Shimon ben Leconia, su suegro, y Rabbi Abba estaba con él. Y detrás de ellos caminaba un hombre que guiaba a sus animales. Rabbi Abba dijo: abramos las puertas de la sabiduría de la Torá, porque es la hora y el momento de corregirnos en nuestro camino. Las puertas de la sabiduría de la Torá. ¿Cuáles son las puertas de la sabiduría de la Torá? Para que nosotros podamos entrar a ellas. Abrió Rabbi Elazar y dijo: está escrito, guardarás mis días de Shabbat. Las puertas de la sabiduría de la Torá. Y de inmediato dice, vamos a hablar de esto, y abre con el Shabbat. Ven y observa, en 6 días Akadosh Baruj Hu creó el mundo, y en cada día reveló su obra e impartió su fuerza en correspondencia con cada día. Cuando reveló su obra e impartió su fuerza concretamente, cuando finalmente manifestó toda su fuerza, el 4.º día, porque los 3 primeros días permanecieron cerrados e irrevelados. Todavía no se podía comprender lo que sucedía, sino hasta el 4.º día. ¿Y por qué? Y cuando llegó el 4.º día hizo emerger la obra y la fuerza de todos, ya que el fuego, el agua y el aire son correspondientes con los 3 primeros días, y si bien son los 3 elementos superiores, permanecieron en suspenso y su acción no se reveló hasta que la tierra los reveló, que es el fundamento. Solamente entonces la acción de cada uno de ellos fue conocida. Tal como nosotros hemos visto, el 4.º día fueron hechos los astros, el sol, la luna y las estrellas. En realidad nosotros cuando nos damos cuenta a través de lo que la ciencia nos ha enseñado, es que primero fueron hechos todo este sistema solar, y después de ello se desprende la Tierra. Pero en Torah te explica que hasta el 4.º día se hace el sol, la luna y las estrellas. Pero esto es porque el 3.er día se va a crear el sistema vegetal, el mundo vegetal. Y con el mundo vegetal, recuerde que todo el mundo venía en caos. Era una bola de fuego y agua. Después de esto pasan el 3.er día, y en el 3.er día esas aguas que empiezan, ya que se acomoda sobre la tierra y los mares de un lado y la tierra de otro, esas aguas que empiezan a ir y venir, el oleaje ir y venir sobre la tierra, finalmente empieza a crear los vegetales, empieza la lama en la costa, y poco a poco el pasto va subiendo hasta terminar habiendo árboles en la zona montañosa, más arriba en las montañas. Entonces estos árboles, como nosotros sabemos, transforman el dióxido de carbono que se generó por el fuego en el cual estaba el mundo. Entonces transforman el dióxido de carbono en oxígeno, y en ese momento que se crea el oxígeno se hace la atmósfera, y con la atmósfera ya podemos nosotros contemplar lo que hay más allá de la tierra, que es el sol, la luna y las estrellas. Cuando había un espacio, un humo, una cuestión de muerte que impedía que nosotros pudiéramos observar desde la tierra hacia el universo, hacia los cielos, no podíamos ver nada. Así que cuando se revela a nosotros la existencia, gracias a esta capa de ozono que se forma alrededor de la tierra, se revela para nosotros el 4.º día, es decir, que hay sol, lunas y estrellas, pero las sol, lunas y estrellas vienen antes. Pero hasta entonces las podemos contemplar, hasta entonces las contempla el hombre. Entonces todo tiene que ver con la posición del observante, del observador. Así, de igual manera, se dice que en el 4.º día van a ser creados, va a ser revelado todo acerca de la creación. Si bien estos 3 elementos superiores, dice, permanecen en suspenso y su acción no se reveló hasta que la tierra los reveló, es decir, hasta que la tierra pudo revelar al 4.º día, o sea, lo pudimos ver, solamente entonces la acción de cada uno de ellos fue conocida, o sea, ya supimos cuáles eran las funciones del sol, la luna y las estrellas.
Y si dices que esto sucedió el día tercero, porque está escrito, produzca la tierra hierba verde, y está escrito, produjo pues la tierra, más bien esto, aunque esté escrito el tercer día, sucedió durante el cuarto, y fue incluido en el tercero para que sean uno sin división, la suma de todos. Y después el cuarto día reveló su obra al producir al artífice que da forma a cada día, es decir, el sol. Porque en el cuarto día es la cuarta pata del trono supremo, primer día, segundo, tercer día, cuarta pata para que se sostenga el trono, una silla, y todos los actos de todos, tanto la de los primeros 3 días como la de los últimos 3 días dependían del Shabbat, porque si contamos 3 días y después viene el cuarto día, la patita cuarta es el cuarto día, si contamos de atrás, o sea, del número mayor al número menor, es 7, 6, 5, otra vez la cuarta pata es el cuarto día, 4 y 4. Por eso es que a donde quiera que sea se formaban la cuarta pata, sea que fuera un número ascendente o fuera un número descendente. Y acabó Elohim en el séptimo día. Este es el Shabbat y esta es la cuarta pata del trono. Desde allí se va a manifestar la presencia y la importancia del Shabbat. Y si dices entonces, ¿qué significa? Guardarás mis días de Shabbat, según Baraikra 19:30. 2. Guardarás mis Shabbat, mis días de Shabbat son 2. 2 en plural, en mis días. En plural, siempre el plural mínimo es el número 2, sino que en realidad, aunque debemos considerar como si fueran dos aspectos diferentes, la noche de Shabbat y el día de Shabbat, no existe entre ellos división alguna, no podemos descubrir en qué momento cambia de día a noche, de noche a día. Dijo aquel hombre que guiaba a sus animales, que iba detrás de ellos, ¿qué significa? Entonces, ¿y mi santuario temeréis? O sea, si estamos hablando del Shabbat, la persona que venía con sus animales atrás, de estos dos jajamín que venían platicando, estaba oyendo lo que decían. Él dice, entonces, ¿qué significa y mi santuario temeréis? Con respecto de lo que ustedes están diciendo, venían hablando del Shabbat. Le dijo Rab Elazar, se refiere a la santidad del Shabbat. Estamos hablando de lo mismo, responde Rab Elazar. La santidad del santuario es la santidad del Shabbat. Y le dijo, ¿qué es la santidad del Shabbat? Le dijo, es la santidad conferida al Shabbat desde lo alto. Le dijo entonces, ¿transformas en el Shabbat en algo propiamente carente de Kedushá, ya que la Kedushá le fue conferida desde lo alto? O sea, el Shabbat es santo porque tiene una santidad que viene de arriba, y el Shabbat, el sábado, es un día común y corriente, y únicamente la santidad que tiene es porque viene de arriba. Dijo Rabbi Abba, así es. Y llamarás delicia al día de Shabbat por la santidad, por la Kedushá de Adonai glorificado. Entonces viene de lo alto, es mencionado por una parte el Shabbat y por otra parte la santidad de Adonai. Entonces menciona que la santidad de Adonai por un lado y el Shabbat por otro lado. Así entonces viene la santidad de Adonai sobre el Shabbat. Y le dijo, de ser así, ¿qué es la santidad de Adonai? Le dijo, es la santidad que descendiendo de lo alto se posa sobre él, es decir, sobre el Shabbat. Y le dijo al hombre, si es la santidad que procede de lo alto, la que se llama glorificada, resulta que el Shabbat mismo no posee gloria, y aquí que está escrito, y vosotros lo glorificaréis. ¿Y qué significa que nosotros glorificaréis al Shabbat? Rabbi Elazar dijo a Rabbi Abba, deja a ese hombre porque posee palabras de sabiduría que nosotros no conocemos. Le dijeron, dilo tú. Abrió y dijo, Et Shabbatai, mis días de Shabbat. Et viene a incluir las 39 prohibiciones del límite del desplazamiento máximo durante el Shabbat, que es de 2000 amot en cada dirección, y por esto agregó Et Shabbatai, lo cual refiere al Shabbat de lo alto y al Shabbat de lo bajo, que son dos y están unidos como uno y son ocultos como uno. La Kedushá que le vino al Shabbat en lo bajo, es decir, a este día común que nosotros tenemos el séptimo día, viene conferida del Shabbat de arriba. Y este Shabbat de arriba le transfiere esta santidad a este Shabbat. Por eso vamos a darnos cuenta que habla de una Kedushá distinta del día. Entonces,
son dos y están unidos como uno, y son ocultos como uno. El Shabbat del cielo y este Shabbat están unidos, y porque este contiene la santidad del Shabbat de arriba. Y para poder entender este pasaje, entonces el Shabbat tiene un aspecto de santidad el cual corresponde con la primer comida. Así es. Hay un aspecto del Shabbat que no ha sido mencionado y estaba avergonzado. Dijo delante del Señor del mundo: desde el día en que me hiciste fui llamado Shabbat, y no hay día sin noche. Tal como está escrito, y fue la tarde y fue la mañana. Y dijo: hija mía, tú eres Shabbat, y Shabbat te llamé. Pero yo te pondré una corona más suprema. Un heraldo pasó y dijo: y mi santuario temeréis, haciendo referencia al Shabbat de la noche del Shabbat, que es el viernes por la noche, que es el temor y sobre el que descansa el temor. ¿Y quién es este? Akadosh Baruj Hu lo incluyó y dijo: yo soy Adonai. Es el tercer aspecto del Shabbat, el Shabbat de la noche. Akadosh Baruj Hu mismo nos visita en el día de Shabbat desde lo alto, y es porque Él llega al Shabbat de lo alto y nosotros llegamos al Shabbat de lo bajo, Shabbat de aquí de la tierra, y Él llega al Shabbat de arriba. Y cuando llega el mismo viernes en la noche, así que cuando Akadosh Baruj Hu está festejando la recepción del Shabbat en lo alto, nosotros estamos festejando la recepción del Shabbat en lo bajo. Así que al estar unidos en tefilá, al mismo tiempo, en servicio al Shabbat, estamos conectados y por lo tanto convidados al mismo escenario, aunque Él esté arriba y nosotros abajo. Eso también lo vamos a revisar en el Talmud Berajot, ya en la próxima hoja. Entonces, dice el texto, y yo escuché a mi padre decir así, y especificó. Él incluye el límite del desplazamiento máximo del día de Shabbat, y mis Shabbotai. Es un círculo interior en el cual se encuentra un cuadrado, y son dos, y en correspondencia con estos hay dos santidades que debemos mencionar. O sea, un círculo y luego tocando cada una, haciendo 4 líneas en el interior del círculo. Al tocarse estas 4 líneas van a formar un cuadrado. Acerca de esto, son 2 figuras geométricas en un solo punto. Son 2 que forman una sola, tienen el mismo centro. Ese cuadrado dentro del círculo tienen el mismo centro. ¿Y cuáles son? Uno es Vaihulu, que son el Bereshit 2 del 1 al 3, y el otro es el Kiddush de Mekadesh HaShabbat. Estos están conectados y Vaihulu tiene 35 palabras. Vaihulu tiene 35 palabras, esto es Bereshit 2 del 1 al 3. Y en el Kiddush Mekadesh HaShabbat, que nosotros santificamos, también hay 35 palabras. Y todo suma como los 70 nombres de Akadosh Baruj Hu, y la congregación de Israel es coronada con ellos. Entonces, cuando se menciona la palabra Vaihulu, la cual es repetida durante el rezo de Arbit y durante la recepción del Shabbat, estas 35 palabras al tiempo son repetidas en el cielo arriba, en el Shabbat arriba y en el Shabbat abajo. Y cuando nosotros repetimos también dentro de del mismo Kiddush, decimos Vaihulu, y después de hacer la bendición Peria Gefen, decimos la bendición de Mekadesh HaShabbat. Cada una de ellas tiene 35. Y mencionamos esta suma de 35 a 35, lo cual suma 70. Y con eso nosotros sabemos que ha sido conectado el Shabbat de arriba con el Shabbat de abajo, y la presencia de Akadosh Baruj Hu en el nombre de 70 nombres que tiene Akadosh Baruj Hu se encuentra presente entre nosotros en el día de Shabbat. Y así es coronada la congregación de Israel con ellos, con los nombres de Akadosh Baruj Hu. Y como este círculo y este cuadrado son Et Shabbotai, mis Shabbat, ambos están incluidos en guarda, Shamor, tal como está escrito, guardadlos.
ya que el Shabbat de lo alto no está incluido en el guardar, sino en el Sahor, en el recuerda. Debido a que el Rey Supremo termina en el recuerda, y por esto es denominado el Rey que posee la paz. Su paz es el recuerda, y por eso no hay disputa en lo alto, ya que en lo bajo hay dos paces, una de Jacob y una la de Yosef, y por eso está escrito dos veces paz, paz para el lejano y para el cercano. Entonces nosotros tenemos aquí en el día de Shabbat, de acuerdo a lo que nos dice el Sefer HaZohar, que hay dos mandamientos con respecto del Shabbat, Sahor y Shamor. Sahor recuerda, es decir, que nosotros debemos recordar el Shabbat de lo alto, y Shamor, que nosotros debemos de guardar el Shabbat de lo bajo. ¿Y cómo lo guardamos? De acuerdo a los límites que no podemos traspasar en el día de Shabbat. No podemos rebasar más de 2000 pasos en el día de Shabbat, y esto es guardar el Shabbat en lo bajo. Guardar el Shabbat en lo alto es conectar a través de estas menciones de los 35 palabras en el Baihulu y 35 palabras en Mekadesh a Shabbat, en el Kiddush. Entonces recordamos lo que está ocurriendo en lo alto, recordamos lo que está ocurriendo en lo alto mientras guardamos, al no desplazarnos más allá de lo necesario, más allá de estos 2000 pasos en el día de Shabbat, entonces guardamos el día de Shabbat. Ahora, ya tenemos entonces que aquí mismo en este Shabbat en lo bajo no hay una disputa, no hay discusión, tal como no hay discusión en lo alto. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder guardar este Shabbat aquí, aparte de el no desplazamiento? Pues dice la Torah, paz, paz para el lejano y para el cercano. Para el lejano, ¿quién es el lejano? Lejano es Jacob. Y para el cercano es Yosef. Porque Jacob hace la paz con los mundos superiores y él es el lejano. Y Yosef es el que hace la paz con los mundos de aquí, con los pueblos, con las naciones de este lugar. Y por eso es el cercano. O sea, que todo el Shabbat está hecho para establecer la paz con los mundos superiores y con este mundo, con esta sociedad. El espíritu que guarda, el espíritu que está celoso de que se guarde el Shabbat y la paz de arriba, únicamente tiene su mirada fija en el cielo. En cambio, los descendientes de Yosef, lo que hacemos es observar que este mundo necesita de la paz, y es el propósito de toda la misión y todo lo que nos mueve. Para el lejano, tal como está escrito, Adonai se apareció ante mí de lejos, y su hermana estaba a lo lejos. Entonces todo ocurre para ellos hacia lo lejos, todo el tiempo están conectados en la lejanía, es decir, con el mundo de lo alto, el mundo de arriba. Para el cercano, como está escrito, nuevamente se acercaron. O sea, todo lo ve de una forma distinta, siempre más cercano, siempre hacer cercanía con los demás, extender la paz y el shalom hacia los demás. De lejos es el punto supremo que reside en su palacio, y sobre esto está escrito, guardaréis, porque está incluido en el guardar, y mi santuario temeréis. Es el punto que se encuentra en el centro y al que se debe temer por encima de todo, porque su castigo es la muerte, tal como está escrito, quien lo profane morirá. Este círculo y cuadrado tienen un mismo punto en el centro, como decíamos, y círculo y cuadrado van a referirse con respecto de lo alto y lo bajo. Quien lo profane morirá. ¿Quién es el que lo profana? Quien penetre al interior del círculo y del cuadrado, al lugar en el que reside el punto, y atente contra él, morirá. Y sobre esto está escrito, temeréis. Y ese punto se denomina Yo, Ani. Y sobre él descansa el secreto supremo inaccesible, y que es Adonai, y todo es uno. Entonces, este punto del cual va a darse estas dos figuras geométricas, tanto el círculo como el cuadrado, ese punto que origina todo esto, que representa el Shabbat de lo alto y el Shabbat de lo bajo, es Hakadosh Baruj Hu. Y llegar a él, eso es una transgresión. Debes temer, pero al mismo tiempo
al ser él el punto central de todo de este círculo y de este cuadrado, nosotros podemos acercarnos hacia donde la presencia divina se encuentra. Y esto lo hacemos a través del Shabbat, que es el santuario de Akadosh Baruj Hu. Este es el santuario, este círculo y este cuadrado, diciéndonos el Sefer Zohar, es el santuario de Hashem. Rabí Elazar y Rabí Abba, descendieron y lo besaron. Dijeron: ¿qué es toda esa sabiduría que hay debajo de tu mano? Y tú conduces los animales detrás de nosotros. Le dijeron: ¿quién eres? El hombre le respondió: no preguntéis quién soy. Antes yo y ustedes caminemos juntos y ocupémonos del estudio de la Torah. O sea, resulta que el que iba guiando a los animales, este pastorcito que iba guiando a los animales, estaba trayendo toda esta sabiduría a estos jajamín que estaban platicando. Y cada uno dirá palabras de sabiduría para iluminar el camino, porque de esto se trata. Mientras nosotros vamos caminando, tal como dice la Torah, que cuando andemos de camino nos acordemos de estas palabras. Y así todos los peligros se desaparecerán y la protección llegará a nosotros. Y le dijeron: ¿quién te puso a andar aquí y a guiar animales? El hombre les dijo: la letra Yud. La letra Yud libró una batalla contra las letras de Kaf y la letra Samech, para que se unieran conmigo, pero la Kaf no quiso abandonar su puesto y unirse. ¿Quién puso a este arriero ahí atrás? Ya que no podía estar ni un instante sino ahí, la Samech no quiso abandonar su puesto porque debía servir de apoyo a los que caen, los que sin la Samech no pueden existir. Esto ya lo aprendíamos cuando las letras estaban presentadas delante de Akadosh Baruj Hu para ver con qué letra iniciaba la Torah. Entonces lo único que nos queda, solo la Yud vino hacia mí. ¿Y la Yud por qué? Por Yud Jehová, o sea, la Yud de Akadosh Baruj Hu. La Yud vino hacia mí, se la arrieró, me besó y me abrazó y lloró conmigo y me dijo: hijo mío, ¿qué puedo hacer por ti? Pero aunque los niveles superiores no hayan bajado conmigo, yo partiré y me colmaré de innumerables cosas buenas y de letras secretas, supremas y valiosas. Y después de esto volveré a ti y te ayudaré y te daré legado de dos letras aún más eminentes, que son las que se han ido, y estas son la letra Yud y la Shin, con lo cual se forma la palabra Yesh. Mishle 8:21. Se forma la palabra Yesh, Yud Shin, y con la Yud superior y la Shin superior serán para ti tesoros colmados de todo, y por esto, hijo mío, ve y conduce los animales. ¿Quién lo lleva? Yesh. De acuerdo a lo que dice Mishle 8:21. Yesh es el arriero que viene detrás y está explicando todas estas verdades. Rabí Elazar y Rabí Abba se alegraron y lloraron y le dijeron: ve, monta y nosotros guiaremos los animales detrás de ti. Querían cambiar la posición. Era más digno ser el arriero por la palabra Yesh que reposaba sobre él. Mejor súbete tú sobre el asno, y como un amo y como un señor camina, por la sapiencia de Torah que tenía el arriero. Querían intercambiar sus lugares. Es un honor que le estaban dando. Y por todo esto, hijo mío, ve y conduce los animales, porque por el hecho de revelarles secretos de Torah a partir de su nivel de Nefesh, tienes una gran recompensa, y por esto viajó de esta manera. Entonces, esto va a hacer que él viaje en un asno, en un burro. Yesh viajará en un burro por la forma en la que está trayendo la revelación del santuario de Akadosh Baruj Hu relacionado con el Shabbat. Rabí Elazar y Rabí Abba se alegraron y lloraron y le dijeron: ve, monta sobre el asno y nosotros guiaremos los animales detrás de ti. El hombre les dijo: no os he dicho que el rey me ha dado la orden de continuar así hasta que aparezca aquel que vendrá montado en un asno, es decir, el Mashiach, Zacarías 9:9. Y le dijeron: no nos has dicho tu nombre, tu sitio de residencia, de dónde tú vienes, dónde tú descansas, ¿cuál es? Le preguntan. El hombre les dijo, el arriero: mi sitio de residencia es bueno y de alto valor para mí,
y es una torre que vuela por los aires, grande y querida. Y los que habitan en esta torre son Hakadosh Baruj Hu y un pobre. Este es mi lugar de residencia. Y me he exiliado de allí por mi voluntad, y ahora soy conductor de animales para iluminar el camino de los sadiquín a través de los secretos de la Torah. Eso es lo que estaba haciendo, porque ellos iban caminando en los caminos de la Torah, y por eso es que él apareció, para guiar el camino de los sabios de la Torah. Este hombre, este arriero que tiene la fuerza de Yesh, está con esa convicción propia. Dice que de su voluntad lo hizo así. Rabí Elazar y Rabí Abba lo contemplaron degustando sus palabras, que eran dulces como el maná y como la miel. Le dijeron: si nos dices el nombre de tu padre, besaremos el polvo de tus pies. ¿Quién es tu padre?, le preguntan. ¿Quién es tu padre?, le van a preguntar al arriero, al que tiene el yesh. El hombre les dijo: ¿para qué? No es mi costumbre esta de vanagloriarme de la Torah diciendo que soy Jajam, hijo de Jajam. Pero mi padre habitaba en el gran mar, es decir, que son las profundidades de la Torah, y era como un pez que rodeaba el gran mar de un extremo a otro, y era grande, inestimable y anciano en días, que hubiese podido tragar al resto de los peces del mar y volverlos a liberar vivos y colmados de todas las buenas del mundo. ¿Quién es su padre de Yesh? No hay otro, Kadosh Baruj Hu. Atravesaba el mar en un solo instante con su fuerza y me disparó a mí como una flecha en manos de un guerrero poderoso, y me ocultó en aquel lugar del que os hablé, y él regresó a su lugar y permaneció oculto en aquel mar. Esto se te encuentra también en el Masejet Hagigah 15, en su Kará. Rabí Elazar contempló sus palabras, dijo: tú eres el hijo de la llama santa. Eres el hijo de Rabí Amnuna, el anciano. Eres el hijo de la luz de la Torah y caminas detrás de nosotros conduciendo animales. Lloraron juntos y lo besaron, siguieron andando y le dijeron: tal vez le plazca a nuestro maestro revelarnos su nombre. Este es el gran maestro que está acompañando a los distintos jajamín por el camino donde se estudia la Torah, y no tiene otra comisión sino la de revelarnos el verdadero santuario, tal como lo hizo acá en estas palabras acerca de el Shabbat. El Shabbat tiene la fuerza de representar al Shabbat de arriba. Este Shabbat de abajo representa al Shabbat de arriba, y nosotros lo recordamos a través de la mención oportuna de Baihulu del Kiddush Mekadesh Shabbat. Eso es recordar el Shabbat, y guardar el Shabbat aquí en lo bajo es no caminar más allá del límite establecido en el Shabbat. Y está conectado esa andanza con qué propósito no debe uno caminar más allá de esos límites establecidos para poder recibir la instrucción oportuna del Mashiach cuando sea el día y el momento correcto. Porque nosotros podamos recibir la compañía y el consejo en el camino que caminamos hacia el Shabbat y hacia nuestro servicio a Kadosh Baruj Hu, acompañados de un arriero semejante a este, que tiene la capacidad de revelarnos y hacernos entender los mundos superiores en este mundo inferior. Shalom.